Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. El silencio en órbita era denso. No el tipo de silencio que encuentras en el espacio, sino el que se asienta después de una humillación. El comandante Rhee permanecía inmóvil en su silla, con la mandíbula apretada, contemplando el negro infinito salpicado de estrellas lejanas. La tierra no brillaba, no prosperaba, no transmitía ni paz ni desafío. Estaba en silencio. Demasiado en silencio. El dominio galáctico había llegado hacía 3 años con sus grandiosas naves, con una diplomacia cargada de amenazas. Ofrecieron protección a la Tierra, pero todos sabían lo que eso significaba. La Federación había visto lo que le ocurrió a Marte, cristalizado desde la órbita cuando se resistieron a la integración. Y la Tierra se doblegó. Firmaron el pacto. Entregaron las llaves de sus cielos. Sin lucha, sin quejas, solo silencio. Rhee nunca creyó que fuera una rendición. No de verdad. Había servido en operaciones encubiertas el tiempo suficiente como para conocer a su especie. La humanidad no ruega. Espera. Calcula. Y luego, cuando llega el momento, hace sangrar a toda la maldita galaxia. Recordaba el día en que el general del dominio se paseó por Nueva York como si fuera suya. Medía 3 metros, cubierto de gruesas escamas blindadas, flanqueado por drones flotantes y ladrando órdenes con esa voz dividida de los traductores. Rhee había estado entre la multitud, un rostro más entre muchos. El alienígena se había reído. Su planeta es pacífico. Fueron sabios al ceder, había dicho, sus garras moviéndose con arrogancia. Y la Tierra había asentido, hecho una reverencia, incluso sonreído. Pero Rhee no había sonreído. Tampoco los científicos obligados a trabajar en laboratorios alienígenas. Tampoco los pilotos en tierra mientras los exploradores del dominio patrullaban los cielos humanos. Y ciertamente no el niño que vio cómo ejecutaban a su padre por insubordinación verbal, por hacer una pregunta de más. Ese niño ahora tenía 17 años. Se llamaba Dax. Rhee aún no lo conocía, pero lo haría. Ahora, aquí en la estación orbital de la Tierra, Rhee se encontraba entre los últimos fragmentos de la dignidad humana. Una pequeña estación con menos de 20 tripulantes, supuestamente para vigilancia conjunta. En realidad, era una prisión en órbita con asesores del dominio observando cada movimiento, fingiendo no burlarse de la incompetencia de la Tierra. El dominio no sabía nada de la bóveda bajo la Antártida, aquella donde la humanidad había escondido todo lo que los alienígenas no habían pensado en confiscar. No solo armas, ideas, secretos, rabia. Rhee comprobó la señal silenciosa. Pulsó una vez. Era todo lo que necesitaba. Se puso en pie, su uniforme rígido y gris. Se volvió hacia el alienígena asignado como enlace, una criatura de ojos rasgados, piel gelatinosa y una mueca de desdén permanente. Dígale al comando de su flota que se aleje de la estratosfera de la Tierra, dijo Rhee con sencillez. El alienígena resopló. No tienes autoridad para exigir nada. Rhee sonrió esta vez. Ese es el último error que cometerás. Antes de que el enlace pudiera responder, los sistemas de la estación se tiñeron de rojo. Todos los monitores se volvieron negros. Todos los sistemas del dominio se desconectaron. No hackeados. No interferidos. Borrados. Al otro lado de la cara oculta de la Luna, en las profundidades de una instalación que oficialmente no existía, algo antiguo y artificial cobró vida por primera vez. No era tecnología alienígena, ni chatarra prestada del dominio. Era humano, y estaba furioso. Un arma construida no para destruir, sino para enviar un mensaje. En segundos, todas las naves de guerra del dominio en la órbita de la Tierra se congelaron. Sus sistemas, corruptos. Su IA, revuelta. Sus capitanes, gritando en canales muertos. En la Tierra, los cielos se abrieron, pero no con fuego, sino con luz, con una advertencia. Y sobre todos ellos, en cada transmisión del dominio, una sola frase se grabó a fuego en sus sistemas, traducida a todos los idiomas conocidos en la galaxia.
Confundieron nuestra paciencia con debilidad. Esta es su primera y última advertencia. Y entonces todo se oscureció. Las luces volvieron lentamente. En órbita, los sistemas se reiniciaron con un zumbido, como bestias despertando. Ree permanecía quieto, con el rostro tranquilo y los brazos cruzados sobre el pecho. A su alrededor, el personal del dominio se tambaleaba, confundido, algunos asustados. Unos pocos, lo suficientemente arrogantes como para pensar que era un fallo técnico, una pérdida momentánea de control. Pero Ree sabía que no era así. Ese destello no había sido un disparo de advertencia. Había sido una declaración. La Tierra acababa de hablar por primera vez en años. Y su voz hizo temblar a toda la flota del dominio. Ni un solo disparo. Ni un solo cuerpo. Solo un borrado de poder limpio y preciso, una demostración. Y había funcionado. Lo vio en los ojos del enlace alienígena. Ahora, esa pizca de inquietud, esa comprensión de que la Tierra no había sido domada, había estado esperando. En la superficie, en los restos calcinados de lo que solía ser el Distrito Central de Chicago, Dax, de 17 años, se agachaba junto a un montón de metal quemado y observaba los cielos con los ojos inyectados en sangre. Había visto la luz de la explosión. La había sentido en sus entrañas. No era destrucción, sino intención. Las naves de patrulla del dominio se habían quedado en silencio, flotando como depredadores castrados. Por primera vez en su vida, vio miedo en los rostros de los alienígenas. Tenía las manos sucias, los dedos ampollados de recoger chatarra electrónica para el trueque. No había comido en 2 días. Su madre, antes ingeniera en cibernética, ahora barría suelos en un centro de investigación del dominio a cambio de raciones rancias. Su padre, ejecutado cuando Dax tenía 13 años, había sido profesor, uno de los últimos en hablar públicamente sobre el espíritu humano antes de que las leyes del dominio declararan esa frase sediciosa. Esa explosión en el cielo se sintió como un fantasma levantándose de la tumba de su padre. Un silbido bajo sonó a su lado. Era Kerr, un chico larguirucho de pelo color óxido y un ojo permanentemente cerrado e hinchado por una paliza de castigo. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Kerr, entrecerrando los ojos hacia arriba. Dax no respondió de inmediato. Sabía que era mejor no decir lo que realmente pensaba. No en voz alta. No donde pudiera haber oídos escuchando. Pero quizás ya no importaba. Creo, dijo lentamente, que alguien ahí arriba acaba de recordarles que aún no hemos terminado. Kerr se burló, escupiendo en la tierra. Sí. Pues espero que ese alguien tenga un maldito ejército. Dax asintió lentamente. Lo tienen. Simplemente lo mantuvieron enterrado, como todo lo demás que nos robaron. ¿Enterrado dónde? En todas partes. El silencio volvió a caer. Un tipo de silencio que Dax no había conocido en años. No el opresivo, sino el expectante. No sabía cómo lo sabía, pero algo había cambiado. Lo sentía en el suelo, en el aire quieto, en la forma en que incluso los drones del dominio ahora circulaban más despacio, con menos confianza. En órbita, el caos floreció. Una docena de capitanes del dominio discutían por canales abiertos, sus idiomas chasqueando, zumbando y gruñendo unos sobre otros. El enlace asignado a Ree gruñó y echó mano a su arma. Pero antes de que pudiera desenfundarla, una descarga de electricidad recorrió su armadura. Su cuerpo convulsionó una vez y luego se desplomó en el suelo. Ree ni siquiera se inmutó. «Ya tuviste tu advertencia», murmuró, pasando por encima del cadáver humeante. Tocó su comunicador, conectándose al ahora activo canal negro, la línea militar de frecuencia profunda de la Tierra, completamente invisible para la tecnología del dominio. No había transmitido en años. Una voz crepitó. Mayor, áspera, inconfundiblemente humana. Protocolo Eco 7 confirmado. Estás en posición. Ree respondió sin dudar. Siempre lo estuve. Inicien la fase 2. Al otro lado del mundo, en un búnker cerrado bajo los Andes, una sala llena de 30 ingenieros estalló en movimiento. Ninguno llevaba uniforme. Ninguno tenía nombres en el pecho. No eran soldados.
Eran la póliza de seguro de la Tierra. Las mentes que habían desaparecido de la vida pública tras la rendición, dadas por muertas. No lo estaban. Se habían ocultado para construir lo que la Tierra necesitaría si, y cuando, la paciencia se agotara. Lo llamaron la rebelión silenciosa. No construyeron flotas. No construyeron armas en el sentido tradicional. Construyeron sistemas de control que podían anular, infiltrar y reprogramar cada pieza de hardware del dominio que hubiera tocado la Tierra. Durante años, plantaron puertas traseras, diminutas, insignificantes, latentes. Hasta ahora, la Tierra no había necesitado luchar contra el dominio con fuerza bruta. Había convertido su propia esclavitud en una trampa. Cada satélite, cada dron, cada centro del dominio, infectado con un silencioso código humano, dormido durante años, hasta que Re dio la señal. En cuestión de minutos, relés de comunicación enteros en todo el sistema solar se apagaron. El comando de la flota del dominio intentó reafirmar el control. Fue como intentar apagar un incendio forestal con un soplido. Sus naves ya no respondían a las órdenes. Sus drones comenzaron a volar en patrones que no estaban en el código del dominio, sino en la antigua red táctica de la Tierra. Patrones militares enterrados mucho después de las guerras mundiales. Y aún así, la Tierra no disparó. Ni un solo tiro. Simplemente recuperó el control. Dax y Kerr se encontraron formando parte de algo que aún no entendían. La ciudad que se había encorvado bajo el dominio alienígena durante años comenzó a agitarse. La red eléctrica parpadeó, no para apagarse, sino para encenderse. Las pantallas que antes emitían propaganda del dominio ahora no mostraban más que la bandera de la Tierra. Sin palabras, solo el símbolo. Viejo, olvidado, pero no muerto. Un anciano con una cojera y una cicatriz sobre el ojo salió a la calle con una escopeta colgada del hombro. No la apuntó. No dijo nada. Simplemente caminó como si la calle le perteneciera de nuevo. Y la gente lo siguió. Primero unos pocos, luego cientos. Nadie gritaba, nadie chillaba. Simplemente estaban de pie. Cuando las patrullas del dominio intentaron restablecer el orden, encontraron sus armas muertas, sus trajes congelados, sus vehículos inmóviles. Por primera vez desde que la Tierra inclinó la cabeza, los ocupantes estaban desnudos, y estaban aterrorizados. Re observaba desde la órbita como la flota del dominio, antes un puño de hierro alrededor de la Tierra, se movía a la deriva en el caos. Los capitanes suplicaban instrucciones. Los subcomandantes gritaban en enlaces muertos. Y desde más allá de la órbita de Saturno, la primera oleada de refuerzos había dado la vuelta, negándose a entrar en la esfera de influencia de la Tierra. Un solo acto de dominio tecnológico lo había cambiado todo. Pero Re sabía que no había terminado. El dominio no era solo una flota. Era un imperio. Y los imperios no toleraban la rebelión, especialmente de una especie que habían etiquetado como culturalmente estancada. Los años de silencio de la Tierra habían sido confundidos con la muerte. Ahora verían que no era muerte. Era hibernación. Y los humanos siempre se despertaban con hambre. Dentro de la nave central del Alto Consejo del Dominio, orbitando un tranquilo gigante gaseoso a cientos de años luz de distancia, llegó una transmisión. Llegó limpia. Sin encriptación, sin amenazas, solo un video. Un joven humano de pie frente a los restos agrietados de un puesto de avanzada del dominio. Polvo en su rostro, fuego en sus ojos. Sin odio, solo certeza. No soy un soldado. No soy un rebelde. Ni siquiera tengo edad para votar. No es que alguna vez hubiera podido. Levantó una tableta de datos, tecnología del dominio, y la aplastó bajo su bota. Tomaron nuestros cielos. Robaron nuestras ciudades. Mataron a mi padre por hacer una pregunta. Miró directamente a la cámara. Y no van a tomar nada más. Detrás de él, cientos de humanos estaban de pie en silencio, hombro con hombro. No estamos atacando. Estamos recordando quiénes somos, y pronto ustedes también lo recordarán. La transmisión se cortó. El consejo se quedó en silencio. Nadie se movió, porque el peor tipo de enemigo no es el que ataca. Es el que espera,
Observa y elige el momento que más duele. Y la Tierra había elegido. La represalia del dominio no tardó en llegar. A las 30 horas del levantamiento digital de la Tierra, llegaron refuerzos. No solo naves de guerra, sino dreadnoughts. Cruceros masivos con capacidad de bombardeo planetario, del tipo que habían usado para reducir a cenizas una colonia lunar joviana cuando sus habitantes organizaron un pequeño motín por comida. Ahora apuntaban esas armas a la Tierra. En todas las pantallas del planeta, su mensaje resonaba: fallo de cumplimiento reconocido. Protocolo de reclamación activado. Devuelvan los sistemas planetarios al control del dominio en un ciclo o enfrenten consecuencias irreversibles. Dax se sentó en el borde de un autobús de tránsito oxidado en las ruinas del centro de Chicago, observando los cielos. No entendía toda la tecnología, pero sabía una cosa. Esas ya no eran naves de patrulla. Eran verdugos. Kerr masticaba una barrita de proteínas como si fuera su última comida. Entonces, ¿vamos a morir o qué? Dax se encogió de hombros y luego se puso de pie. Quizás, pero no gratis. Kerr levantó la vista. ¿Ahora tienes un plan, o solo grandes discursos y pasos dramáticos? Conozco a un tipo, murmuró Dax. Mi padre solía hablar de él cuando el dominio empezó a apoderarse de las escuelas. Solía decir, hay un hombre que no atraparon. Se ocultó. Si alguna vez vuelve, el infierno vendrá con él. Kerr entrecerró los ojos. ¿Te refieres a un mito? No, dijo Dax, con voz firme. Era real, y creo que ha vuelto. En ese mismo momento, muy por encima, el comandante Ree estaba en el puente de mando de la estación orbital, ahora totalmente bajo control de la Tierra. Su segunda al mando, una mujer curtida llamada Merrick, le entregó una tableta de datos. 17 naves clase Dreadnought a distancia de ataque, dijo en voz baja. Podemos interferirlas. Podemos retrasarlas, pero no podemos detenerlas. Ree asintió. No con armas. ¿Estás pensando en el sistema de seguridad final? No, todavía no. Ese botón es de un solo uso, pero aún podemos presionar. Tocó la interfaz, conectándose a la red negra de la Tierra, el sistema de comunicación fantasma invisible para los escáneres del dominio. La rebelión estaba viva en susurros y chispas. Vio el mapa. Zonas rojas volviéndose grises, grises a verdes. Ciudades como Boston, Berlín, Dar, Seúl, todas levantándose en un desafío silencioso. No con disturbios, no con violencia, sino con apropiación. Estaban recuperando su infraestructura pieza por pieza, un terminal a la vez. La clave era simple. Controla los sistemas y controlarás el planeta. El dominio no se había dado cuenta de cuánto de su propio hardware se había integrado en la Tierra, y la Tierra había convertido esa tecnología en un arma sin levantar un solo rifle. Ree se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero fría. Démosles algo que realmente teman. Los Dreadnoughts alcanzaron la órbita baja en horas. Bestias gigantes de aleación negra y motores de pulso. Su sola presencia enviaba temblores a las ciudades de abajo. Las sirenas del dominio sonaron en los asentamientos humanos. Las comunicaciones se inundaron de pánico. Y entonces, uno por uno, los Dreadnoughts comenzaron a fallar. No a explotar, no a estrellarse, a apagarse. Empezó con sus escudos parpadeando, luego muriendo, luego sus núcleos de IA reiniciándose una y otra vez. Para cuando los sistemas de armas del segundo Dreadnought se desconectaron, las tripulaciones de mando en su interior gritaban. Aún no lo sabían, pero la Tierra se había infiltrado en sus naves en el momento en que entraron en la atmósfera. La Tierra no se resistía con potencia de fuego. Estaba usando la vergüenza. Las naves más poderosas del dominio, indefensas, flotando sobre el planeta que decían poseer. No podían atacar. No podían retirarse. Solo podían flotar. La noticia viajó rápido. Incluso en los sectores lejanos del imperio del dominio, comenzaron los susurros sobre un planeta de simios, antes tranquilo, que ahora hackeaba Dreadnoughts desde la superficie. Sobre una especie etiquetada como dócil que ahora se volvía intocable. Las redes de propaganda del dominio se esforzaron.
Lo enmarcaron como un fallo técnico, como un problema de contención, como cualquier cosa menos lo que era, una reversión a gran escala. Pero entonces llegó la transmisión. Esta vez no fue Dax. Fue Ree. Su rostro estaba curtido, su voz era profunda, tranquila y sin disculpas. Sin teatralidad, sin bravuconería, solo la verdad. Nos pidieron sumisión. Les dimos silencio. Interpretaron ese silencio como debilidad. Ese fue su error. Hizo una pausa. Las estrellas detrás de él brillaron, proyectando una sombra sobre sus facciones. Esto no es una guerra. Es una corrección. Y se les ha acabado el tiempo. La transmisión se cortó. Sin demandas, sin declaraciones, solo esas palabras y la imagen de los Dreadnoughts del dominio congelados en el cielo de la tierra como dioses muertos. Abajo en la superficie, Dax caminaba con determinación. Había contactado con un hombre llamado Alden, un fantasma de las historias de su padre, un hombre que supuestamente desapareció el día que la Tierra firmó el pacto. Un hombre del que se rumoreaba que estaba detrás de algo llamado Proyecto Gusano. Se encontraron en una vieja estación de metro bajo las cenizas del distrito universitario. Alden no parecía un mito. Parecía un anciano que no había dormido en años. Barba larga, complexión enjuta, ropa remendada a mano. «Eres el hijo de Jacob», dijo. «No pensé que viviría para ver el día en que alguien de su sangre entrara por mi puerta». «Él solía hablar de ti», dijo Dax en voz baja. Alden asintió. «Sí, todos solíamos hablar. Pensamos que estábamos ganando. Luego lo perdimos todo, así que nos ocultamos. Enterramos todo lo que podía darnos una segunda oportunidad. Como el Proyecto Gusano». Los ojos de Alden se oscurecieron. «¿Dónde oíste eso?» «Mi padre». Alden no respondió de inmediato. Caminó, pensó, y finalmente se volvió hacia Dax. «¿Quieres ayudar a la Tierra?», preguntó. «Sí». «¿Estás dispuesto a morir por ella?» «Ya lo hice cuando lo mataron a él». Alden asintió levemente. «Bien, porque Gusano no es una bomba. Es algo mucho peor». El Proyecto Gusano era una conciencia. No una IA, no una inteligencia. Era memoria. Una copia de todo lo que la Tierra había sido antes de la rendición. Cada táctica, cada pieza de doctrina de guerra, cada perfil psicológico, cada manipulación, cada gramo de rabia almacenado en aislamiento cuántico, desconectado de cualquier sistema, irrastreable, hasta ahora. Alden lo explicó así: el dominio nunca temió nuestras armas. Temían nuestra imprevisibilidad. Así que nos volvimos predecibles. Pero Gusano es lo opuesto. Es puro caos codificado en lógica. Lo conectas a cualquier red y reescribe el instinto. Dax no lo entendió todo, pero entendió esto. Era el mensaje final de la Tierra, convertido en arma, y Alden estaba a punto de liberarlo. En órbita, la flota del dominio intentó la reentrada. Un Dreadnought reactivó un solo propulsor. Una prueba. Una amenaza. Ree observó. No dio ninguna orden. En su lugar, un pequeño dron, apenas del tamaño de una pelota de baloncesto, se lanzó desde la superficie de la luna. Se deslizó perezosamente hacia el Dreadnought. Sin armas, sin alarmas, solo una señal. Llevaba a Gusano. En el momento en que tocó el casco del Dreadnought, la nave tuvo un espasmo, no físico, sino en su código. En el interior, los oficiales del dominio gritaron mientras las luces parpadeaban convirtiéndose en alucinaciones. Sus HUD mostraban antiguos discursos de guerra de la Tierra. Su IA comenzó a predecir estrategias humanas en lugar de respuestas del dominio. En 10 segundos, la nave se apagó. En 20, se volvió hacia la propia flota del dominio. Gusano la había infectado, y estaba evolucionando. Ree permaneció en silencio. Sabía lo que significaba Gusano. Esto ya no era una batalla. Era guerra psicológica a nivel planetario. La Tierra no dispararía primero. No dispararía en absoluto. Secuestraría todo y dejaría al dominio demasiado aterrorizado para seguir adelante. Y si el dominio disparaba, entonces la Tierra lo quemaría todo, no por ira, sino por principio,
porque el universo había cometido un error. Había pensado que el silencio significaba rendición. Ahora sabía que el silencio era la inhalación antes del grito. De vuelta en la superficie, Dax miró las calles mientras la gente comenzaba a derribar las pancartas del dominio. No con rabia, en paz. Por primera vez en su vida, vio a su gente sin miedo. Kerr le dio un codazo. ¿Crees que ya está? Hemos ganado. Dax negó con la cabeza. No, todavía no. Pero les hemos recordado quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Dax miró al cielo. Somos la razón por la que caen los imperios. El dominio se desangraba a lo largo de 12 sectores. Sus canales de mando estaban corruptos. Los Dreadnoughts no solo estaban muertos en el cielo, estaban confundidos, desorientados, aislados. Los núcleos de IA se repetían en bucles, las órdenes se traducían incorrectamente. Las naves comenzaron a transmitir frecuencias emocionales humanas entre sí sin darse cuenta. Un oficial en una nave de patrulla cerca de Marte se arrancó los ojos después de que Gusano reprodujera la grabación del grito de un niño durante 18 horas seguidas a través de sus implantes. Ya no era solo un mal funcionamiento. Era guerra mental. Y la Tierra no pedía la rendición. No pedía nada. Eso fue lo que quebró al dominio más que cualquier otra cosa, porque no podían entenderlo. Los imperios prosperan en la causa y el efecto. La resistencia se enfrenta con la fuerza. El levantamiento se enfrenta con el exterminio. Pero la Tierra no se resistía en el sentido tradicional. Simplemente existía más fuerte, recuperando su infraestructura sin debate, reprogramando sus subredes, cegando a sus invasores, exponiéndolos uno por uno como irrelevantes. Y a través de todo ello, la Tierra no había disparado ni una sola bala. Sin embargo, las naves del dominio seguían estrellándose. No por impacto, sino por desesperación. En las montañas del norte de China, Alden estaba junto a Dax mientras se activaba el último dron. Estaban en una instalación de lanzamiento olvidada de los años 2050, enterrada bajo roca y nieve. Olía a metal frío y viejos remordimientos. ¿Entiendes lo que es esto, verdad?, preguntó Alden, sin mirarlo. Dax asintió. Gusano. Alden se giró. No, este momento. Esta elección. Podemos liberar a Gusano globalmente, más allá de la Tierra, en la red más amplia. Cada IA del dominio en la galaxia. Desde naves de mando hasta drones de colonización, todo se quedará ciego. Pánico. Colapso. Entonces hazlo, dijo Dax rápidamente con una certeza aguda y juvenil. Los ojos de Alden se entrecerraron. ¿Y qué pasa después de eso? Dax dudó. Ganamos. Alden soltó una risa, pero no había alegría en ella. No, eso no es una victoria. Eso es una guerra total. No habrá rendición. No habrá negociaciones. Lanzarán todo el peso del dominio contra nosotros. Cada crucero, cada soldado, cada sistema. Y no por justicia, sino por orgullo. Que lo hagan, espetó Dax. Alden se acercó. ¿Y qué pasa cuando cristalicen nuestras ciudades? ¿Cuando los ataques orbitales arrasen nuestros océanos? ¿Cuando hagan que Marte y Europa nos vean arder como advertencia para otros? Dax no respondió porque no lo sabía. De vuelta en órbita, Ree estaba de nuevo en el puente de mando, mirando la Tierra, brillante, orgullosa y silenciosa. Merrick entró, con el rostro tenso. Tenemos confirmación. 3 flotas de alto mando del dominio han comenzado una combustión de aceleración desde el sector Ardaña. Llegada estimada en 42 días. Ree exhaló por la nariz. Flota de represalia. Masiva. El triple del tamaño de la flota que tomó el sistema Seos. Se volvió hacia ella. Y no vienen a negociar. Eso estaba claro. El dominio no podía permitirse esta humillación. No con la mitad de la galaxia observando. Habían construido su imperio sobre la ilusión del control absoluto. Y ahora la Tierra había hecho añicos esa ilusión sin derramar sangre. Pero Ree sabía lo que venía. Venía sangre. No porque la Tierra la quisiera, sino porque el orgullo la exigiría. En otra parte, en el cascarón abandonado de la antigua sede de la ONU en Ginebra,
los humanos se reunieron de nuevo. La nueva mesa redonda, la llamaban. Representantes de las células de resistencia clandestina de la Tierra, enclaves tecnocráticos e incluso algunos exoficiales renegados de los gobiernos títeres instalados por el dominio. El edificio había sido abandonado a su suerte durante años. Las enredaderas agrietaban las paredes. Los suelos estaban manchados de moho. Pero la bandera que colgaron de la viga central, la vieja bandera de la Tierra, todavía parecía limpia. Ree llegó en una lanzadera en una ruta de vuelo oculta. Entró en el salón y miró los rostros. Cansados, delgados, feroces. Uno de ellos, un hombre tranquilo al que le faltaba una mano, habló primero. Has hecho algo que nadie más ha hecho. Les has hecho tener miedo. Están enviando flotas, dijo Ree sin rodeos. No diplomáticos. Los avergonzamos. Ahora quieren sangre. Entonces luchamos. Ree lo miró. ¿Con qué? El hombre se estremeció. Tenemos a Gusano. Tenemos los sistemas de drones. Tenemos minas. No es suficiente, dijo Ree. Vendrán en oleadas. Si ganamos la primera, habrá una segunda. Si ganamos la segunda, simplemente enviarán más. Tienen sistemas de sobra. Nosotros solo tenemos un planeta. Otra voz, una mujer de unos 30 años con una cicatriz de plasma en el cuello, se levantó. Entonces tomamos sus sistemas como tomamos sus naves. Propagamos a Gusano. Murmullos de acuerdo. Pero Ree no estaba convencido. Gusano es un fuego, dijo. Si lo apuntamos hacia afuera, perdemos el control. No solo los quemará a ellos, podría quemarlo todo. Se hizo el silencio. Dax, sentado en la parte de atrás, habló por primera vez. Mi padre murió haciendo preguntas, dijo. Creía en las palabras, en la razón, pero lo mataron. No porque los amenazara, sino porque les recordó que teníamos memoria, que podíamos elegir. Se puso de pie. Esto no se trata de ganar. Se trata de acabar con la mentira. La mentira de que fuimos conquistados, de que nos sometimos, de que olvidamos quiénes éramos. Ree miró al chico y sintió el dolor familiar en su pecho. El que siempre sentía cuando recordaba el comienzo de esta guerra, los errores, el compromiso, la vergüenza del silencio. Quizás el chico tenía razón. Quizás la mentira necesitaba morir, incluso si todos morían con ella. 4 días después, los cielos de la tierra cambiaron de nuevo. Esta vez, no con advertencias, sino con declaraciones. En cada asentamiento humano, los monitores del dominio hackeado se iluminaron con un símbolo, no la bandera de la Tierra, sino una espiral blanca ardiendo contra una pantalla negra, la marca de Gusano. Luego llegó el mensaje de la propia red central de la Tierra. No Ree, no Alden, sino Gusano mismo. Una voz sintética pero familiar sonó en todos los idiomas. Recordamos. Pensaron que estábamos rotos. Pensaron que el silencio era su misión. Ahora aprenderán. Este silencio era una tormenta esperando una razón. Y con eso, Gusano fue lanzado. No a todas partes, solo lo suficiente. Sistemas específicos en sectores clave del dominio, puestos de mando, centros de fabricación, IA de vigilancia. No destruyó al dominio, lo avergonzó. Flotas de élite informaron de apagones aleatorios. Armas que se desactivaban en pleno vuelo. Tropas que marchaban en círculos debido a la corrupción del GPS. Docenas de puestos de avanzada comenzaron a reproducir vieja música de guerra de la Tierra en bucle. Sabotaje psicológico, no destrucción. Interrupción. Ree observó cómo el dominio implosionaba sobre sí mismo. Y la Tierra permanecía intacta. Una única piedra orgullosa en una galaxia llena de fuego. Pero hubo un costo. Alden murió 3 días después del lanzamiento. No en batalla, de un fallo cardíaco. Era demasiado viejo, demasiado cansado. Pero murió sonriendo, sabiendo que había vivido lo suficiente para verlo. Para saber que los fantasmas no se desvanecieron en vano. Kerr, el amigo de Dax, fue encontrado golpeado hasta quedar inconsciente detrás de los restos de un explorador del dominio en Nairobi.
El primer enfrentamiento abierto entre leales al dominio y civiles. La resistencia lo llamó una onda expansiva. Solo el comienzo. Ree sabía que vendría más, así que escribió una carta. No sabía para quién era. Quizás para la propia tierra, pero la escribió de todos modos. Querían silencio porque lo necesitábamos. Les dimos nuestras manos, nuestros cielos, nuestras lenguas, pero nunca les dimos nuestra alma. Nunca les dimos nuestra memoria. Y ahora esa memoria está despierta y recuerda lo que somos. No somos guerreros. No somos máquinas. Somos peores. Somos humanos. Y eso significa que nos adaptamos. Eso significa que esperamos. Eso significa que recordamos quién nos quiebra. Y cuando llega el momento, les enseñamos por qué ese fue el último error que cometerán. La flota de represalia entró en el sistema solar envuelta en rabia. 67 naves. 10 dreadnoughts. Miles de soldados genéticamente diseñados para la guerra. Núcleos de IA tácticos endurecidos contra la infiltración. Armas masivas construidas no para la negociación, sino para la extinción. La vergüenza del dominio se había convertido en furia. No venían a reclamar la Tierra. Venían a borrarla. Ree estaba en la estación de mando orbital de la Tierra, observando los datos entrantes. La flota se movía como una manada de lobos. Formación cerrada, escudos al máximo, comunicaciones en silencio. Sin alardes, sin transmisiones. Esto no era una actuación. Era un castigo. Merrick estaba a su lado. Tenía los ojos cansados, rojos por la falta de sueño. No están transmitiendo nada, dijo. No tienen por qué, respondió Ree. Están aquí para demostrar algo. Entonces quizás nosotros deberíamos demostrar algo primero. Ree miró hacia la tierra. Ciudades pulsando con resistencia. La humanidad ya no se inclinaba. Los tentáculos de gusano ya habían comenzado a tejerse en las redes de larga distancia del dominio. Pero esta flota no dependía de la infraestructura de la red del dominio. Volaba a ciegas, desconectada, fuerza bruta. Inteligente, habían aprendido, pero no lo suficientemente rápido. En tierra, Dax observaba las estelas ardientes que cruzaban el cielo mientras la primera oleada de cañoneras del dominio entraba en la órbita baja. Estaba en una azotea cerca de lo que solía ser el Aeropuerto Internacional OARE. El aeropuerto había sido desmantelado y convertido en una zona de evacuación civil, pero ni una sola nave había despegado. Nadie corría. Estaban esperando. A su lado, Kerr, todavía vendado y cojeando, levantó un par de viejos binoculares militares. Parecen dioses, murmuró. No lo son, dijo Dax. Sangran, igual que nosotros. La muerte de Alden todavía pesaba en el pecho de Dax. El anciano había creído en la precisión, la sutileza, la fuerza mínima con el máximo daño psicológico. Pero Dax era joven, y había visto a su padre morir por una pregunta. Ahora tenía respuestas, y esas respuestas apuntaban a la guerra. En las profundidades de las bóvedas subterráneas bajo la Antártida, el nodo final de gusano parpadeó hasta cobrar vida. Había estado inactivo, mantenido aislado incluso de sus nodos hermanos para evitar una corrupción total. Si se activaba, no solo interferiría con los sistemas, tomaría el control. Secuestraría armas, anularía la navegación, hablaría a través de las interfaces de IA y manipularía los datos sensoriales. No destruiría la flota. Volvería la flota contra sí misma. Ree tenía el código de acceso. Merrick le entregó el dispositivo de control encriptado. Si usamos esto, dijo, nunca más se acercarán a la Tierra. Ree lo miró fijamente. Un panel plateado y liso con una sola almohadilla biométrica. O nos arriesgamos a una escalada, dijo. Secuestramos su flota y pensarán que la Tierra es un virus. Nos aniquilarán para evitar la contaminación. Somos un virus, dijo Merrick en voz baja. Uno que ellos crearon, uno que alimentaron, uno que pensaron que habían curado. Ree la miró, no vio miedo en su rostro, solo agotamiento, ira, orgullo. Y se dio cuenta de la verdad. La Tierra nunca volvería atrás, incluso si morían. Los primeros disparos llegaron horas después,
no desde el espacio, sino desde dentro. Células leales al dominio incrustadas en toda la Tierra comenzaron a desencadenar esfuerzos de sabotaje. Explosiones destrozaron centros de infraestructura en Lagos, Río y Varsovia. Centinelas de IA se volvieron contra los civiles. Un exgobernador del dominio en Johannesburgo activó un código de retirada, apagando la red de energía de la ciudad. Dax y Kerr corrieron a través del humo mientras los ejecutores del dominio, con exotrajes modificados, recorrían las calles, disparando contra grupos de civiles desarmados. No eran soldados formales. Eran castigadores. Los que se quedaron atrás para sofocar la resistencia antes de que llegara la flota principal. Pero no esperaban que el silencio de la tierra finalmente gritara. Desde azoteas y alcantarillas, surgieron células de resistencia humana. Algunos no tenían más que blasters PEM caseros y explosivos magnéticos. Otros portaban rifles de plasma del dominio recuperados. Pero no luchaban como soldados. Luchaban como personas que no tenían nada que perder. Dax observó cómo un grupo de civiles derribaba a un ejecutor del dominio usando nada más que alambre de trampa, aceite y fuego. El traje blindado no gritó. Simplemente se derrumbó con fuerza y luego explotó. Las llamas iluminaron el horizonte como un amanecer. El levantamiento había comenzado de verdad. No silencioso, no estratégico, no limpio. Real. En órbita, la flota de represalia ajustó su curso. Habían visto el estallido de la resistencia interna. Los sistemas internos del dominio se esforzaron por reafirmar el control, pero las primeras infecciones de gusano lo hicieron imposible. La mitad de las comunicaciones de largo alcance de la flota ya estaban comprometidas. Las CIA de respaldo comenzaron a mostrar síntomas, bucles de recursión, datos de objetivos falsos, filtraciones emocionales. Gusano aún no había atacado, pero se había infiltrado. Ree presionó su palma contra el panel. Una pausa. Entonces Gusano habló suavemente a través de su auricular. ¿Entiendes lo que sucede a continuación? Ree no respondió. Todavía puedes elegir la cautela. Pero Ree ya había elegido. Ejecutar Directiva 9. Confirmado. En silencio, el Dreadnought del dominio infectado, Boxy Macula, giró 90 grados fuera de la formación. Sus armas se iluminaron. No hacia la Tierra, sino hacia su nave hermana, Jurrex 11. Un solo proyectil de antimateria disparado, rápido y preciso. Golpeó al Jurrex en su estructura media. Explosión, luego gritos a través de las comunicaciones del dominio. No voces humanas. Chillidos alienígenas, confusión, traición. La flota rompió la formación. Una segunda nave infectada lanzó fuego de contraataque. Luego una tercera. La flota del dominio comenzó a devorarse a sí misma, y la Tierra observaba. Dax, de pie en la cima de una torre derrumbada, observaba el cielo abrirse. Vio el destello de los cascos en llamas, la caída de escombros. No sonrió. No lloró. Simplemente entendió. Esto no era justicia. Era equilibrio. Lo que le habían hecho a Marte, a su padre, a su libertad. Ahora estaba volviendo. Dentro de la nave insignia del dominio, reinaba el caos. Comandantes gritando, IA fallando, órdenes superpuestas. El almirante, un cuadrúpedo de casi 4 metros de altura llamado Ursek, agarró a un subordinado por la garganta y exigió respuestas. No llegaron. Las pantallas solo mostraban un único símbolo en espiral, girando en silencio. Ursek golpeó con su puño con garras la consola de mando. Esto no es resistencia. Es una infección. Tenía razón. Pero era demasiado tarde. Ree no se regodeó. Sabía lo que venía después. El dominio no se retiraría de nuevo. Escalarían. Lo llamarían un evento viral, una anomalía a escala planetaria. La próxima vez no vendrían solo a destruir la Tierra. Vendrían a borrar su memoria del universo. Y quizás eso estaba bien, porque la Tierra ya había hecho lo único que el dominio nunca esperó. Se había convertido en la historia. No la víctima, no la conquistada. El catalizador. De vuelta en la bóveda bajo la Antártida, Merrick inició el protocolo final.
Una señal en bucle lento transmitida a través de los canales de espacio profundo del dominio, codificada en voz humana. Solo decía: nunca fuimos vuestros. Estábamos esperando, y ahora estamos despiertos. Se repetía sin cesar. No se podía detener. Y los sistemas del dominio, una vez los más sofisticados de la galaxia, comenzaron a colapsar bajo el peso del desafío humano. Una voz que no podían rastrear, una señal que no podían limpiar, una herida que no podían cauterizar. Dax y Kerr observaron los cielos arder. Un dreadnought del dominio cayó en pedazos sobre el océano. Otro se hizo añicos cerca de Alaska. Los civiles no entraron en pánico. No corrieron. Se quedaron de pie y observaron el cielo sangrar porque habían esperado lo suficiente. Y ahora era su turno de ser temidos. La galaxia observaba con incredulidad. La destrucción de las flotas del dominio se transmitía a través de canales prohibidos, redes piratas y satélites de retransmisión abandonados, desde los confines exteriores hasta el núcleo civilizado. Un planeta atrasado, conocido principalmente por su pronta rendición y su volatilidad biológica, acababa de poner de rodillas el orgullo del dominio sin haber entrado nunca en una guerra abierta. No con bombas, no con flotas, sino con corrupción, con memoria, con miedo. La señal que la Tierra había liberado, la espiral repetitiva codificada con una voz de tranquila resistencia, ahora se extendía más rápido de lo que el dominio podía detenerla. Naves en sistemas distantes experimentaban respuestas tardías. Los sistemas de IA se ralentizaban. Algunos funcionaban mal por completo. En ciertas colonias, las recién instaladas gobernaciones del dominio simplemente colapsaron, incapaces de procesar directivas contradictorias de su comando revuelto. La Tierra había hecho más que rebelarse. Había infectado la idea misma de obediencia. Y en las grietas que se formaron, viejos susurros despertaron. En la colonia minera de Hydra 3, un subgobernador del dominio recibió la noticia de la implosión de la flota. Sus oficiales permanecían en silencio en su cámara de mando, sin saber si continuar reprimiendo los levantamientos locales o esperar nuevas directivas. Nunca llegaron. Y cuando el gobernador intentó contactar con el alto mando del dominio, la pantalla se llenó de estática. Luego un rostro, no humano, sino viejo, un exiliado, una raza largamente reprimida por el dominio. Ahora lo ves, dijo el alienígena, pueden sangrar. La Tierra lo demostró. En cuestión de horas, Hydra 3 declaró su independencia. En las profundidades del sindicato Galaxis, una red de comerciantes obligada durante mucho tiempo a someterse a las tarifas y patrullas del dominio, tuvo lugar una reunión clandestina. Docenas de especies, contrabandistas, ingenieros, soldados. En el centro de todo, un hombre con un abrigo con capucha, mayor, desgastado, con los ojos llenos de un fuego frío. Humano. Simplemente dijo, la Tierra les ha recordado el miedo, pero el miedo se extiende en ambas direcciones. Si vienen por nosotros a continuación, tenemos que estar listos. Alguien preguntó, ¿y si la infección de la Tierra se extiende a nosotros también? El hombre sonrió. Entonces quizás sea hora de dejar de vivir en jaulas. Mientras tanto, la propia Tierra comenzaba a comprender el peso de lo que había iniciado. En Ginebra, dentro de las ruinas reutilizadas del complejo de la ONU, Ree se reunió de nuevo con el Consejo de la Resistencia. Esta vez, el ambiente era diferente. No de celebración, no de miedo. Conflictivo. Merrick fue la primera en hablar. Nuestro mensaje se está extendiendo más de lo que pretendíamos. Las redes del dominio están colapsando. Las colonias están declarando la rebelión usando nuestra señal. ¿Y? Preguntó Ree, sabiendo a medias lo que vendría. Y algunas de esas colonias están dirigidas por señores de la guerra, piratas, esclavistas, oportunistas, dijo ella. Dax, de pie en la parte de atrás de nuevo, dio un paso adelante. ¿Y qué? No es nuestra culpa. No los convertimos en monstruos. No, dijo Merrick bruscamente. Pero les dimos cobertura. El dominio mantenía el orden, por muy brutal que fuera. Ahora hemos resquebrajado esa base. La galaxia está observando, y ve el caos surgiendo por las costuras.
Ree se sentó en silencio. Sabía que tenía razón. Habían planeado la supervivencia de la Tierra, no convertirse en un símbolo. La resistencia había comenzado con un objetivo: hacer sangrar al dominio. Hacer que se retiraran. Reclamar la soberanía. Pero el método de la Tierra, interrupción psicológica, infiltración de IA, guerra de señales, ya no era quirúrgico. Era viral. Otras razas, otros planetas, estaban ahora replicando las técnicas de la Tierra, usando versiones rudimentarias de sistemas similares a gusano. Algunos tenían causas nobles. Otros no. Una facción en un lejano mundo desértico había usado la señal para secuestrar naves de carga del dominio y luego bombardear una colonia rival hasta la inexistencia. Y lo hicieron cantando la espiral de la Tierra. El símbolo ya no era solo una bandera de esperanza. Se estaba convirtiendo en una bandera de rebelión, y la rebelión, sin forma, siempre se convierte en anarquía. En privado, Merrick confrontó a Ree. «Necesitas enviar un segundo mensaje», dijo. «Algo más limpio, algo controlado. Si dejamos que cada criatura con un rencor afirme que está inspirada por la Tierra, nos convertiremos en el objetivo de todas las futuras represalias, incluidas las de nuestros propios aliados». Ree se recostó contra la vieja pared de hormigón, con los brazos cruzados. «¿Y decir qué? ¿Qué lamentamos haber luchado?» «No», dijo ella. «Decir que la Tierra no es caos. La Tierra es propósito». No respondió porque, en el fondo, Ree ya no estaba seguro de si el propósito todavía existía o si la presa ya se había roto sin remedio. Dax no tenía tales dudas. Mientras políticos y exgenerales discutían en las ruinas del poder del viejo mundo, él estaba en las calles ayudando a los civiles, encontrando rutas de alimentos, bloqueando las unidades de sabotaje leales al dominio que todavía se arrastraban bajo las ciudades como ratas. No quería medallas. Quería orden. Pero no el del dominio, el de la humanidad. Y cuando llegó un mensaje a través de la red de comunicaciones de la Resistencia, una señal encriptada rebotando desde el borde de la órbita de Saturno, Dax lo respondió. Era el sindicato de comerciantes renegado, el que se estaba construyendo silenciosamente en las sombras, el que planeaba ayudar a la Tierra, o eso decían. Una voz llegó a través de la estática. La Tierra demostró algo importante, pero el poder es peligroso cuando se deja solo. Queremos ayudar a estabilizar, comerciar, estructurar, alianzas. Dax entrecerró los ojos. ¿Cuál es el precio? Reconocimiento, autonomía, acceso a fragmentos de gusano. Te conviertes en el rostro de la resistencia. Construimos una red. ¿Quieres que lidere un movimiento? No. Queremos que seas el mito. De vuelta en la bóveda bajo la Antártida, Ree se sentó solo. Estaba revisando los registros de bajas. Eran más pesados de lo que esperaba. Incluso sin un conflicto directo de la flota de represalia, los enfrentamientos civiles de la Tierra, las bombas de los leales y los levantamientos de facciones renegadas habían matado a más de 10.000 civiles en cuestión de semanas. Reprodujo un video específico en bucle. Una niña de 6 años atrapada en un tiroteo callejero en Nairobi entre ejecutores del dominio y rebeldes humanos. La espiral ardía en la pared detrás de ella. La miró. Luego su cuerpo cayó. Ree apagó la transmisión. Durante mucho tiempo, no se movió. Luego se levantó y comenzó a escribir de nuevo. Querían silencio. Así que les dimos silencio envuelto en código. Pero ahora el silencio tiene dientes. Y esos dientes muerden no solo la mano que nos dio cadenas, sino también cada mano abierta. La galaxia estaba cambiando, y la Tierra lo había hecho. Pero la victoria no era la paz. La victoria era ahora una carga. En las semanas siguientes, múltiples sistemas independientes solicitaron contacto con el mando de la Tierra. Algunos con miedo, otros con desesperación, unos pocos con admiración. Un puñado quería aprender de gusano. Otros querían unirse. Algunos ofrecieron naves, soldados, tecnología. Pero unos pocos tenían ofertas más oscuras. Queremos tu caos, dijo un señor de la guerra. Entrénanos para ser como vosotros. Ree no respondió. Simplemente cortó el canal.
Porque la Tierra no le había enseñado a la galaxia a rebelarse. Le había enseñado a la galaxia a cuestionar. Y eso, se dio cuenta Ree, era aún más peligroso. Mientras tanto, en las profundidades del espacio del dominio, el alto mando se reunió en secreto. Su orgullo destrozado, sus flotas humilladas, su IA corrupta. Tenían dos opciones, negociar o aniquilar. Y una voz en esa habitación oscura, la más joven entre ellos, fría e impasible, dijo algo que heló a todos los comandantes presentes. Usaron el silencio como un arma. Respondámosles con nuestro propio silencio. ¿Qué quieres decir? Ningún mensaje, ninguna amenaza, ninguna invasión. ¿Entonces qué? Las mandíbulas del joven comandante chasquearon suavemente. Borramos la especie de la existencia. Silenciosamente, sin monumento, sin rastro. Lo llamaron Operación Nula. El dominio no envió una transmisión, no declaró la guerra, sin amenazas, sin ultimátums. Solo un movimiento encubierto de naves de aniquilación blindadas de negro. Sin insignias, sin nombres de comandantes en ningún registro, sin autorización pública. Ni siquiera los ciudadanos del dominio sabrían que habían sido desplegadas. Eran naves de exterminio, raramente usadas, construidas no para la conquista, sino para borrar especies de la historia. Sin prisioneros, sin diplomacia, sin memoria. Solo planetas esterilizados y secuelas silenciosas. Una flota, 12 naves, con armamento capaz de agrietar la corteza terrestre desde la órbita en menos de 3 horas. Y ya estaban a medio camino de Sol. En la Tierra, nadie lo sabía. Todavía no. El silencio del dominio había desconcertado al mando, pero los cielos de la Tierra permanecían quietos. Los últimos restos de la flota de represalia se habían retirado o autodestruido bajo la guerra psicológica de Gusano. Para muchos, parecía que la Tierra había ganado. Las ciudades se estaban reconstruyendo. Los grupos de resistencia se organizaban en células de gobierno. Merik había sido puesta a cargo de reestructurar un consejo planetario. Dax se estaba convirtiendo en un símbolo. Joven, decidido, intocable por el miedo de la generación anterior. Cada transmisión con su rostro obtenía apoyo en las redes clandestinas, especialmente en los mundos colonia que luchaban bajo la sombra del dominio. Pero Ree no confiaba en el silencio. Lo había visto antes. El real, el que venía antes de que comenzara la matanza. En órbita, se estaban desplegando nuevos satélites, modificados para resistir la infiltración y enmascarados de la detección. Ingenieros humanos trabajaban día y noche, todavía mal alimentados, todavía sobrecargados de trabajo, pero se movían con propósito. Y Ree se movía entre ellos, inspeccionando, organizando, observando los cielos. Merik se unió a él en el muelle de Atraque 6. La estabilidad global se mantiene, dijo. Las entregas de alimentos en el sudeste asiático se están moviendo. África ya está reconstruyendo un centro tecnológico. Sudamérica finalmente está hablando de distribución compartida de agua. ¿Y la señal de Gusano?, preguntó Ree. Sigue extendiéndose, no tan rápido. Cortamos algunos canales marginales, intentamos evitar que más estados renegados afirmen que hablan por la Tierra. Ree la miró fijamente. Pero todavía lo hacen. Merik dudó. Sí, algunos. Se giró hacia el ventanal. El arco azul de la Tierra brillaba debajo de ellos, pero no la estaba mirando. Miraba más allá. No han terminado con nosotros, dijo. ¿Lo sientes? Ella asintió lentamente. Sí, lo siento. Dax se había convertido en la voz de la juventud de la Tierra. No lo quería, pero tampoco lo rechazaba. Ahora caminaba por las zonas de refugiados, no como una víctima o un soldado, sino como un puente entre ambos. La gente lo detenía, le hacía preguntas, le suplicaba orientación. La mayoría de las veces no tenía respuestas, pero tenía algo más. Convicción. Para ellos, eso era suficiente. Y cuando llegó una llamada privada a través de comunicaciones encriptadas, un mensaje del Consejo de Independencia de Hydra 3, la respondió personalmente. Una voz alienígena cansada habló.
Habéis despertado algo que creíamos enterrado hace mucho, graznó. Queremos ayudar, pero no podemos protegeros de lo que viene. ¿Qué es lo que viene?, preguntó Dax. Silencio, dijo la voz. El tipo que entierra planetas. En el espacio profundo, la operación nula se acercaba a la órbita de Saturno. Sus naves no emitían señales, ni transmisiones, ni siquiera firmas de calor. Estaban envueltas en una tecnología que la Tierra aún no había encontrado. Luz plegada, distorsionadores cuánticos, velas de vacío. Pero la Tierra había aprendido a escuchar de otra manera. Gusano ya no era solo un código. Se había convertido en un sistema sensorial. Olfateaba anomalías, rastreaba perturbaciones en campos cuánticos, monitoreaba pulsos de gravedad invisibles para los sensores convencionales. Y en una estación satelital sobre la luna de Neptuno, Nereida, Gusano se despertó. Una interfaz se activó sin comando humano. Leyó un extraño pulso moviéndose hacia adentro a velocidades imposibles. 12 firmas. Silenciosas, decididas, con una disrupción atmosférica total. Gusano no necesitó pedir permiso. Envió los datos a Re. Luego desvió todos los sistemas de la Tierra al protocolo de silencio rojo. Re recibió la alerta a mitad de turno. Se congeló solo por un segundo. Luego se movió. Tráeme a Merik. Cierre total del sistema. Activen la red Artemis. Saquen a Dax de todas las zonas de campo ahora. Los técnicos de la estación se pusieron en marcha. Las alarmas no sonaron. No podían arriesgarse al pánico, pero una neblina roja se filtró en las luces de la estación. Merik llegó en minutos. Son ellos, ¿verdad? Re asintió sombríamente. Clase Aniquilación. Flota fantasma completa. ¿Cuánto tiempo? 3 horas hasta que estén al alcance. Merik no preguntó qué tipo de armas llevaban esas naves. Había visto una de ellas durante la purga de Arerinx 9. Nada había sobrevivido. Ni atmósfera, ni corteza, ni siquiera los océanos. En la Tierra, Dax recibió la orden de extracción mientras estaba en una estación de tren rota en lo que una vez fue el norte de Francia. Su rostro se tensó. Miró a su alrededor a la gente reuniendo suministros, reparando líneas, plantando alimentos en jardines de azotea. Sube a la lanzadera, le instó Kerr. Si te eliminan, perdemos la moral. Dax no se movió. No vienen a romper la moral, dijo. Vienen a borrarlo todo. Entonces, ¿qué demonios hacemos? Dax cogió su comunicador y se conectó con el consejo. Conéctenme a todos los canales públicos de la Tierra, cada red, banda de resistencia, radio pirata, transmisión de estación, todo. La voz de Merik llegó a través. Ahora. Ahora. En toda la Tierra, la señal se iluminó. El rostro de Dax apareció, cansado, pero tranquilo, y habló, no como un niño, sino como el corazón de algo antiguo y furioso. Esta es la Tierra de nuevo. Sé que algunos de vosotros estáis cansados de oír de nosotros. Algunos piensan que fuimos demasiado lejos, que rompimos algo sagrado, que convertimos la resistencia en una infección. Hizo una pausa. Eso podría ser cierto, pero aún no entendéis a qué nos enfrentábamos. Miró directamente a la cámara. Vuelven. Esta vez, no con amenazas, no con órdenes. Ni siquiera hablarán. Un destello de algo oscuro cruzó sus ojos. Vienen a silenciarnos para siempre. Dio un paso atrás, su tono se endureció. Pero la Tierra ya no es solo un lugar. No son solo humanos. Es una memoria, una señal, una verdad. Matas a la gente, al planeta, al aire. Seguiremos resonando. No podéis matar en lo que nos hemos convertido. Levantó una mano, cerrándola en un puño. Esta vez, el silencio se encuentra con el silencio. En órbita, Re activó el último sistema de seguridad. Nunca estuvo destinado a ser usado, pero se les había acabado el tiempo. Una red de satélites enterrados en el hielo de Europa se iluminó. Generadores de campo de energía de largo alcance diseñados no para disparar, sino para distorsionar.
La flota de aniquilación emergió en el borde de la atmósfera de la Tierra y todos los sensores orbitales se oscurecieron. Gusano no luchó contra ellos. Los abrazó, secuestró sus sistemas internos, les dio coordenadas falsas, provocó fallos de puntería internos, desvió sus armas hacia vacíos. Pero una nave logró pasar. Rompió el control de Gusano y disparó. El cielo sobre el Atlántico se partió. Un rayo de luz silenciosa descendió desde la órbita, apuntando al principal centro de infraestructura de la resistencia en Sierra Leona. Pero la explosión nunca llegó al suelo. Un contrarrayo disparado desde la Luna la interceptó. No era tecnología de la Tierra. No era Gusano. Era una nave extranjera. Hydra. El Consejo Alienígena había enviado su propia flota sin previo aviso y la había aparcado detrás de la Luna. Pequeña, con poca potencia, pero leal y dispuesta a morir por la Tierra. En 20 minutos, 5 de las 12 naves de aniquilación fueron destruidas. 3 inutilizadas, 2 se retiraron, 2 desaparecieron. La atmósfera superior de la Tierra ardía, pero el planeta se mantenía en pie. La gente vio el cielo oscurecerse, luego brillar de nuevo. Y no entraron en pánico. Empezaron a moverse, no lejos de las ciudades, sino hacia ellas, para reparar, para reconstruir, para prepararse para la siguiente ronda. Porque ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de perdurar. En las ruinas de la estación orbital, con el fuego todavía danzando fuera de las ventanas del casco, Ree se sentó en silencio junto a Merik y murmuró, «Volverán». Ella asintió. Sí, pero la próxima vez la galaxia podría no quedarse en silencio. Él la miró. ¿Quieres decir que lucharán con nosotros? Quiero decir, que iniciamos un fuego y a todo el mundo le encanta ver algo arder, pero eventualmente alguien va a preguntar, ¿qué construimos en su lugar? Dax caminó entre los escombros de la zona objetivo. El cráter de la explosión había destruido la torre de retransmisión, pero los civiles habían sobrevivido. Túneles, planificación, agallas. Ayudó a sacar a una niña de los escombros. Estaba ensangrentada, respirando y agarrando una pequeña espiral de juguete en la mano. ¿Se acabó?, preguntó. No, dijo él. Vamos a perder. Él la miró, a los fuegos, al humo, a la gente poniéndose de pie. No, dijo de nuevo, esta vez con fuego en la voz. Porque ahora el silencio nos pertenece. Los fuegos en toda la tierra finalmente comenzaron a atenuarse, no porque la guerra hubiera terminado, sino porque la humanidad había aprendido a vivir dentro del fuego. La ceniza cubría ciudades que aún se mantenían en pie. Los cráteres habían desgarrado regiones donde la flota fantasma del dominio había atacado, pero la reconstrucción comenzó antes incluso de que el humo se disipara. Un cráter en Sierra Leona ya estaba rodeado de andamios. Niños corrían descalzos por las ruinas con banderas improvisadas en espiral atadas a sus espaldas. No entendían que era Gusano. No les importaba. Solo sabían que la Tierra había contraatacado. El costo fue brutal. Miles de muertos, ciudades enteras agrietadas, sistemas de agua fallando en el cinturón sur. Pero la Tierra tenía algo que ningún imperio podía calcular. Resistencia en los huesos. Ree se sentó en lo que quedaba del centro de mando orbital. Las paredes gemían. La energía se reducía a los circuitos de respaldo. La mitad de la tripulación estaba muerta o desplazada. El brazo derecho de Merik estaba quemado y vendado con gasa rota, pero seguía moviéndose como si la batalla no hubiera terminado. Porque para ella, no lo estaba. Repelimos naves de aniquilación, dijo, con la voz ronca. Enviamos a Gusano a sistemas a años luz de distancia. La mitad de la galaxia piensa que somos dioses. Ree le lanzó una mirada dura. Y la otra mitad, piensan que somos demonios. Exhaló lentamente. Ambos están equivocados. Solo estamos cansados. Ella se apoyó en la pared a su lado. ¿Y ahora qué? Él no respondió de inmediato. En cambio, se levantó y miró la tierra a través del cristal agrietado. Fuegos, reconstrucción, vida. Enviamos un mensaje, dijo finalmente. Otro discurso. No, no a ellos. A nosotros. En tierra,
Dax se paró ante una torre de comunicaciones improvisada en el corazón de lo que una vez fue Londres, ahora solo un cascarón de acero y memoria. El nuevo Consejo de la Resistencia le había dado el derecho de transmitir globalmente. No escribió un discurso. No ensayó. Simplemente se acercó, encendió la cámara y dijo lo que le salía de las entrañas. Ya sabéis quién soy. Eso ya no importa. Lo que importa es quiénes somos ahora. Parecía cansado, magullado, pero no derrotado. Algunos de vosotros pensáis que ganamos. No lo hicimos. Sobrevivimos. Y eso no es lo mismo. Dejó que eso se asentara. Sacudimos la galaxia. Hicimos que nos miraran de nuevo. No como víctimas, no como sirvientes, sino como una fuerza. No por nuestras armas o gusano o satélites, sino porque recordamos quiénes somos. Levantó una mano y lentamente cerró los dedos en un puño. Somos el silencio entre dos guerras. Somos el grito que viene después de suficiente paciencia. Somos la razón por la que los imperios ya no duermen. Hizo una pausa, con los ojos feroces. Pero esto ya no se trata solo de la Tierra. Encendimos la mecha, y lo que venga después depende de quien la recoja. La transmisión resonó en todos los canales de la Tierra, luego se filtró al espacio. Docenas de relés de colonias la captaron. Luego relés piratas, luego puestos de avanzada una vez enterrados en el control del dominio. Algunos observaban con asombro, otros con miedo, unos pocos con hambre. En Hydra 3, la bandera de la resistencia de la Tierra ahora ondeaba junto a la del propio planeta. El Consejo de Hydra, durante mucho tiempo silencioso y estratégico, votó por unanimidad para reconocer a la Tierra no como una zona de guerra, no como una víctima, sino como una potencia soberana. Enviaron un mensaje de vuelta. El silencio que convertisteis en arma se convirtió en un faro. Si el dominio toma represalias de nuevo, responderemos. No era una promesa de protección. Era una invitación a la unidad. Otros siguieron. 7 colonias, luego 12, luego 30. Algunas enviaron naves, algunas enviaron alimentos, algunas solo enviaron palabras. Recordamos, perduramos, nos levantamos. Pero la unidad no era universal. Desde las profundidades del fracturado imperio del dominio, el verdadero enemigo despertó. El silencio los había hecho sangrar. Las derrotas los habían hecho enfurecer. Pero el mensaje de la Tierra los hizo pensar. Y para el dominio, pensar significaba adaptarse. En una bóveda más allá del cúmulo estelar de Borex, el dominio desveló algo oculto incluso para su propio ejército. Un programa no construido para conquistar planetas, sino para borrar la memoria. No solo la memoria biológica, la digital, la estructural, la cultural. Lo llamaron ruptura. Un arma que podía separar un planeta de su propio pasado, deshacer lenguajes, colapsar redes de datos, limpiar sistemas hasta la codificación de la memoria genética. Si se desplegaba en la Tierra, no habría supervivientes. No físicamente, sino psicológicamente. Sería como si la Tierra nunca hubiera existido. Ree recibió fragmentos de la operación de desertores renegados del dominio, advertencias susurradas, paquetes de datos ocultos colados a través de líneas de comunicación olvidadas. Se paró ante Merrick y Dax con el informe en la mano. No vienen a destruirnos, dijo. Vienen a borrarnos. Merrick se inclinó hacia adelante. ¿Podemos detenerlo? Ree negó con la cabeza. No directamente. Es demasiado rápido, demasiado preciso. Pero podemos hacer algo peor. Dax parpadeó. Peor. Podemos asegurarnos de que la Tierra viva en algún lugar al que no puedan llegar. ¿Dónde? Los miró a ambos. En cada sistema que no lograron silenciar. En cada colonia, cada mente, cada transmisión que enviamos, propagamos la memoria de la Tierra. No nuestra ubicación, no nuestros códigos, no nuestras armas. Nuestra historia. El plan se llamó Asqua. Un protocolo final de gusano global diseñado para hacer una cosa, hacer una copia de seguridad de la condición humana. No archivos, no datos. Nosotros. La música de la Tierra, su literatura, su desafío, su voz, su lenguaje,
su alma. No almacenada en un solo lugar. No en una bóveda. Repartida en sistemas. Núcleos de IA, naves de carga, arsenales de armas, juguetes de niños, kits de refugiados, tecnología del mercado negro. Cada rincón de la galaxia llevaría una pieza. Si la Tierra era borrada, la galaxia aún recordaría la voz que una vez susurró. Confundieron la paciencia con la debilidad. Ruptura fue activada. 12 naves envueltas en campos nulos. 3 se deslizaron más allá de Gusano. 2 detonaron sobre la órbita superior de la Tierra. Una alcanzó la atmósfera baja y disparó. No fue como una bomba. No hubo explosión, solo un pulso blanco y un silencio. Durante 30 segundos, cada sonido en la Tierra murió. Pájaros, máquinas, voces, el viento. Ree cayó de rodillas en órbita, su audición robada por la ola. Merrick se desmayó. Dax, en las ruinas de una zona de retransmisión de París, vio a un niño pequeño gritar y no salió ningún sonido. Luego se detuvo y la Tierra respiró de nuevo, pero el arma había desencadenado algo inesperado. Asqua respondió. El mundo se iluminó. Los satélites estallaron como bengalas. Los núcleos de IA entraron en erupción con una luz cegadora. Las ciudades comenzaron a subir todo. Las transmisiones se volvieron locas. La Tierra no intentó luchar contra el borrador. Inundó el universo con su memoria final. Gusano envió la historia de la Tierra en todas direcciones, a los confines de la galaxia, a satélites que esperaban más allá de Neptuno, a colonias todavía bajo el dominio del dominio, a planetas que nunca habían oído el nombre de la Tierra. A todas partes. Dax abrió los ojos. Vio a la gente levantándose de nuevo, ensangrentada, ensordecida, conmocionada, pero viva. Los niños ayudaban a los ancianos. Los mecánicos volvían a las consolas. Las voces, al principio rotas, regresaron. Y el primer sonido que se alzó de nuevo no fueron palabras. Fue la risa. El dominio retiró sus naves. Ruptura había fallado. La Tierra no había sido borrada. Se había extendido demasiado. Ahora, para borrar la Tierra, tendrían que borrarlo todo. Y ningún imperio, ni siquiera el suyo, tenía ese tipo de alcance. Ree se paró ante el nuevo Consejo de la Tierra. No creo que vuelvan, dijo. Merrick asintió. No por miedo, añadió Dax. Por futilidad. Ree sonrió con ironía. Confundieron el silencio con la sumisión. Miró a las estrellas. Ahora confundirán las estrellas con la Tierra. Y así terminó, no con fuego, no con sangre, sino en la memoria. En un susurro que se convirtió en una historia. Una historia que se convirtió en una señal. Una señal que se convirtió en una advertencia. Y esa advertencia se convirtió en algo eterno.